Se dice que un circuito en serie es cuando la corriente eléctrica solo recorre un único camino, desde la fuente que proporciona la energía hasta el receptor. Después de allí retoma el mismo camino de vuelta a la fuente, sin importar los elementos que intervengan en un circuito en serie. La energía debe llegar otra vez al punto del que partió. Para comenzar con esta prueba vamos a necesitar los siguientes materiales: un LED, tres resistencias y una batería de 9 voltios. Se habla de conexión en paralelo de un circuito recorrido por una corriente eléctrica, cuando varios conductores o elementos se hayan unido paralelamente, mejor dicho, con sus extremos comunes. En un circuito, el paralelo cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común a todos. Este tipo de circuito también recibe el nombre de divisor de corriente. Empezamos nuevamente, tenemos acá el circuito, el diagrama. Aquí vemos una resistencia R1 alimentada a una fuente de 9 voltios. Eh, También vemos que la resistencia R1 va enseriada a estos dos resistencias que están en paralelo. Así vemos que el R1 y el R3 están en paralelo, siendo así los ingresos, la unión de estos dos y las salidas respectivamente. Vemos R1, R2 y R3. Sumados, este es el resultado equivalente, va a estar enseriado estos dos resultados dos con la resistencia R1. Esta resistencia C1, esta resistencia R1 va alimentada a una fuente de 9 voltios. En esta oportunidad es una batería. Bueno, aquí te presentamos el protoboard. Vamos a ser alimentados. Ve, aquí lo voy a aplicar aquí esta resistencia R1. Vamos a colocarlo tal como está en el diagrama. Vemos, aquí estamos colocando las resistencias. Acá la voy a colocar en este punto. Aquí puede ser en cualquier punto. Bueno, he decidido acá colocar este punto. Aquí están en paralelo. Estas dos resistencias le vamos a hacer en paralelo. Vamos a colocarlo acá. Ya está. Esto entonces estamos haciendo. Vamos a colocarlo mejor en la posición tal como está en el diagrama para que no haya ninguna confusión. Entonces lo representamos de esta manera: R2 y R3. R2 y R3. Así es. R2, R3. Entonces, dado así la sumatoria, entonces como decimos, vamos a hacer colocando, vamos a colocar la resistencia, la serie, según el diagrama que lo estamos haciendo. Vamos a colocarlo en cualquier punto y hemos tomado la decisión en ese punto. Vamos con alicatito, con cuidado siempre, para que no se caiga con buen contacto en los puntos. Bueno, aquí entonces está haciendo el diagrama R1. Acá tenemos R1 y R2 y R3. ¿Correcto? Bueno, ahora vamos a alimentar. Vamos aquí a colocarlo. Este punto, el alimentado es positivo y negativo de la batería en una fuente, ¿no? Que es la batería en esta oportunidad. Entonces, por el lado negativo entra a la salida de los R1 y R2. R2 y R3. Y está en la entrada, que es la entrada del positivo, alimentando así a la batería de 9 voltios.
Como podrán ver, entonces ya estamos haciendo el diagrama en mixto. Entonces tenemos claro que así va a dar el provecho de este trabajo para poder hacer trabajos y circuitos para hacer pruebas de laboratorio. Continuando con el regulador de voltaje 7805, lo cual mostramos la conexión en el protoboard. Este dispositivo electrónico tiene la capacidad de regular voltaje positivo de 5 voltios a 1 amperio de corriente. En la mayoría de desarrollos con Arduino se está obligado a garantizar una fuente de tensión constante. Esto disminuye la posibilidad de dañar circuitos debido a oscilaciones en los niveles de tensión. La forma más práctica y simple de lograr esto es mediante el dispositivo o componente regulador de voltaje 7805. Básicamente es un dispositivo que cuenta con 3 pines. Mirándolo en forma así frontal, de izquierda a derecha, la patita 1 entra a tallar la tensión de entrada. La patita de en medio, esa es la que va conectada a la masa. Y la patita 3, del lado derecho, esa es la tensión de salida. Continuando con nuestro laboratorio de automatización industrial, haremos un circuito con el sensor de herradura o optointerruptor ITR8102. Con este sensor es posible medir desplazamiento y velocidad de cualquier motor. Bueno, empezamos con el circuito, armándolo en el protoboard. Usamos un regulador 7805 que es requerido ya que tenemos una batería de 9 voltios y necesitamos regular a 5 voltios, pues el circuito lo demanda. Una vez instalados los 5 voltios, se hacen las conexiones en el sensor y a su salida se coloca una resistencia de 220 ohmios en serie con un LED. Este LED nos indicará las veces que pase una tarjeta por la ranura del sensor. ¿Cómo trabaja este sensor? Bueno, primero, cuando está libre, se encuentra en saturación, que quiere decir que el LED está encendido. Cuando pasa una tarjeta, este sensor trabaja en corte, es decir, se apaga el LED. Y de esta manera nos indica que la muestra de la tarjeta ha sido reconocida cada vez que se active o desactive este sensor, cuando se pasa la tarjeta por la ranura. Gracias.